El Mundial 2026 fue un episodio refrescante para nuestro fútbol, ya que durante un mes el país entero se sumergió en un cuento de hadas. Vimos a un equipo nacional jugar de tú a tú contra potencias, asfixiar a Inglaterra y romper récords históricos en fase de grupos, ganando 4 partidos mundialistas, avanzando como líder de grupo por primera vez con 9 puntos, y todo sin recibir ni un solo gol. ¿Cómo no creer que la historia esta vez sería diferente? Retumbaba en todas partes el ICC, generando una atmósfera increíble de conexión entre el equipo y la afición mexicana por primera vez en mucho tiempo. Todo eso fue hermoso, sí, pero fue un espejismo, una anomalía en el sistema. Y ahora, que nos quedamos una vez más en octavos, la realidad nos responde con una cachetada y un firme pues no. Los reflectores internacionales se han apagado, la pintura festiva se cae y nos quedamos de pie frente al espejo, obligados a regresar a la cruda realidad de nuestro fútbol mexicano. Ahora que se ha roto la burbuja, toca despertarnos del sueño y dar una vuelta de regreso a la normalidad, mediocridad y monotonidad de nuestro balompié. Porque sí, le ganamos a Ecuador, tuvimos a Inglaterra contra las cuerdas, pero se cometieron los mismos errores que siempre. Un equipo sin creatividad, solo mandando centros al área a ver si alguien remataba, recibiendo goles en desconcentraciones como en aquella Nations League ante los Estados Unidos, con cambios inentendibles y una mentalidad frágil, y sin poder cruzar, una vez más, la barrera de los malditos octavos de final. Pero para entender por qué el desempeño en esta pasada copa se siente como una excepción y no como la regla, no hay que mirar a la cancha, hay que mirar a los palcos. El fútbol en este país no se rige bajo principios deportivos, sino bajo las estrictas leyes de un oligopolio comercial controlado por una junta corporativa. A nivel operativo, las caras visibles de este sistema son Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, e Ibar Cisniega, su presidente ejecutivo. Ellos son los encargados de ejecutar las políticas públicas y comerciales, pero no son más que los rostros operativos, los empleados que reciben los golpes mediáticos. El verdadero poder reside en la asamblea de dueños de los clubes de la Liga MX, que hoy, tras las ventas forzadas para maquillar el reglamento, son 17 bloques de poder quienes dictan el destino de este deporte. Hablamos de un selecto grupo de empresarios que toman las decisiones de manera unánime en las asambleas celebradas en Toluca. Junta de dueños en la Federación Mexicana de Fútbol, nuevo modelo de gobierno corporativo. Escuche bien estos nombres, porque ellos son los arquitectos de la crisis. Emilio Azcárraga Gin, el histórico titiritero de los hilos televisivos y contractuales del Tri. Ricardo Salinas Pliego, firme creyente de que el pobre es pobre porque quiere, quien tras deshacerse del Mazatlán, mantiene garras financieras en la liga buscando rentabilidad televisiva. Aunque figura solamente como dueño del Puebla, es claro que tiene mano en más de un equipo. Curioso que se niegue a soltar el fútbol por más que alega que no es algo rentable. Jesús Martínez Patiño y Jesús Martínez Murguía, el último bastión de la multipropiedad descarada en el circuito. Alejandro Irarrágorri, el estratega corporativo que impulsó la abolición del descenso. José Miguel Bejos, el nuevo jugador en el tablero y magnate de la infraestructura pública. Amaury Vergara, el junior heredero de un gigante popular, atrapado entre las finanzas y la tradición. Emilio Escalante, el rostro del regreso de los Potros al máximo circuito, otro equipo que compró su lugar en la primera división, tras traicionar a los clubes de la expansión. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la directiva de la cementera Cemex, el poder del cemento y el presupuesto infinito corporativo. Luego tenemos a la multinacional FEMSA, el gigante de las bebidas y las tiendas de conveniencia que inyecta millones en el norte. La Universidad Nacional Autónoma de México y el patronato universitario que intenta subsistir de la cantera con presupuestos recortados. Jorge Alberto Hankin Zunza y su Grupo Caliente, el imperio de las apuestas que extendió sus dominios en la frontera y hoy es uno de los más poderosos, teniendo inversiones en 13 de los 18 equipos de la Liga MX. Ernesto Tinajero, el club convertido en una pasarela de acciones para celebridades estadounidenses y la reventa del talento. Don Valentín Díez, el histórico millonario que administra el Club Escarlata desde el abolengo empresarial. Jacobo Payán y la directiva del Atlético de Madrid, la sucursal española que busca talento barato para exportar o revender internamente. La honorable Cooperativa Cruz Azul, la cementera envuelta en eternas disputas legales y directivas que maneja el Club Celeste. Alejandra de la Vega, la representación de la frontera, operando en un mercado complejo con visión meramente empresarial. Y por último, pero no menos culpable,
José Antonio Núñez, la franquicia sobreviviente de 1000 batallas administrativas y de dueños sospechosos. Ellos son los arquitectos del sistema, son las mentes detrás del estancamiento crónico que, proceso tras proceso, condena a México a las eliminaciones tempranas en las Copas del Mundo. A ellos es a quienes les debemos la estructura actual. Ellos son los que tienen podrido a nuestro fútbol mexicano. Pero ¿por qué culpar a estos pobres millonarios? Porque ellos son los causantes del malestar de nuestra liga y nuestra selección. Pues ellos son los autores intelectuales de las decisiones que han llevado al balompié de nuestro país al estado de terapia intensiva en el que se encuentra actualmente. A esos 17 despachos donde se prioriza el balance fiscal antes que el desarrollo del deportista, se les debe el diseño de un fútbol que premia perder y castiga el crecimiento. Pues ellos orquestaron la abolición del ascenso y descenso, eliminando así la meritocracia deportiva para proteger las inversiones financieras de los dueños. Sin el drama de descender, los equipos de la mitad inferior de la tabla operan en una cómoda mediocridad, sin presión competitiva. En ningún país con verdadera cultura futbolística se permite congelar la competencia. Aquí se hizo para proteger los bolsillos de los dueños menos competitivos. Al eliminar el descenso, la mitad inferior de la tabla opera con impunidad. Equipos que arrastran campañas lamentables no sufren consecuencias financieras. No hay presión, no hay drama, no hay meritocracia. Y la Liga de Expansión sigue sufriendo de un tremendo abandono. Señoras y señores, Mineros no se mueve. El mensaje es muy claro y es de los jugadores. Quieren ascenso, convirtiéndose en un cementerio de jóvenes talentos sin aspiraciones, destruyendo la cadena competitiva nacional. Y ni qué decir sobre la multipropiedad. La FIFA lo prohíbe explícitamente en sus estatutos de integridad. La FMF ha prometido eliminarla en incontables ruedas de prensa. Sí, Grupo Orlegui vendió al Atlas y Grupo Salinas se deshizo del Mazatlán, pero en el tablero todavía opera de forma descarada Grupo Pachuca con los Tuzos y el León, un solo dueño controlando el destino, las alineaciones y las transferencias de dos instituciones en la misma categoría. Esto vicia la transparencia, ahuyenta inversores serios y limita la diversidad de metodologías deportivas en el país. El exceso de jugadores no formados en México es otro de los graves problemas de nuestra liga. El reglamento permite registrar hasta 9 jugadores extranjeros o no formados en México por plantel, pudiendo tener a 7 simultáneamente sobre el terreno de juego. Haga usted la matemática, en una liga de 18 equipos, esto significa que hay más de 160 puestos titulares acaparados por futbolistas importados, y hasta las Chivas han tenido que hacer malabares para no romper su tradición. Guadalajara anunció la incorporación del futbolista mexicano-americano Brian Gutiérrez para el torneo Clausura 2026. Y obviamente, las posiciones clave están completamente cerradas para el joven de fuerzas básicas, que aunque hoy tenemos a Gilberto Mora, no es más que una cortina de humo. La verdad es que no existen más casos de jóvenes jugadores recibiendo oportunidades en el máximo circuito. Y viendo el contexto, parece imposible que se repita su caso en los siguientes años. Es más barato comprar un jugador de medio pelo en Sudamérica que invertir 6 años en la formación integral de un canterano mexicano. Estamos saboteando nuestra propia materia prima. Algo que se ha llegado a ver hasta en la propia selección mexicana, naturalizando extranjeros que no marcan diferencia, como Rogelio Funes Mori, que ni aportó nada y aún así fue a Qatar. Santiago Jiménez, que lleva más de 9 meses sin marcar gol en ninguna clase de torneo. O Álvaro Fidalgo, que más allá del gol a República Checa, simplemente parece desaparecerse en la cancha, siendo quizá Julián Quiñones la única excepción. Y todavía falta sumar la devaluación que nos han impuesto en las competencias internacionales. Los clubes mexicanos solían curtirse en la hostilidad de la Copa Libertadores y la Copa América, jugando a 4000 metros de altura en Bolivia o bajo la presión ensordecedora de la Bombonera. Ese roce competitivo que daba exposición y jerarquía se cambió por billetes verdes. El divorcio con los torneos de la Conmebol privó a nuestros clubes del roce competitivo de alta intensidad que se vive en Sudamérica, aunado al nacimiento del Frankenstein comercial que es la Leagues Cup, un torneo diseñado con total ventaja para los equipos MLCeros, en el cual los dueños decidieron pausar el torneo local de forma abrupta durante un mes entero para mandar a toda la liga a jugar en territorio estadounidense. Todos los partidos se juegan allá, obligando a los clubes mexicanos a acumular miles de kilómetros de viaje en vuelos comerciales y hoteles de paso. El resultado: desgaste físico brutal y plagas de lesiones musculares crónicas en los planteles. Deportivamente, los reportes financieros detrás del torneo evidencian que, salvo los 3 o 4 clubes grandes que logran llenar estadios monumentales en Texas o California,
La clase media y clase baja de la Liga MX opera este torneo bajo pérdidas logísticas netas o ganancias ridículas que no cubren los costos operativos de detener sus ligas locales. Se cambia el crecimiento futbolístico por la recaudación inmediata del mercado de la nostalgia. Al menos después de las humillaciones que los clubes mexicanos han sufrido en esta infernal competencia, han llevado a cambiar un poco las reglas, pausando solo 2 semanas la liga y con algunos partidos en México. Una de las grandes innovaciones de este torneo es precisamente que vamos a tener 4 partidos en México. Y nada más, no hay para cuándo salgamos de ahí. Al contrario, parece que se avecinan más partidos que nunca con los estadounidenses. Y a ver si no retoman su idea de la Liga Binacional. Y este es el producto final al que nos obligan a regresar. Toca volver a sintonizar los torneos locales con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Quedó atrás el arbitraje de élite mundialista. Volvemos a los fines de semana de la Liga MX dictados por las eternas y lentas revisiones del VAR. Partidos cortados, donde el espectáculo se detiene por 5 minutos para que un árbitro descifre una jugada milimétrica en una pantalla, y las polémicas que inundan los programas deportivos de lunes por la mañana. Este es nuestro ecosistema natural. Toca volver a ver los partidos de recaudación de la Leagues Cup contra los equipos de la MLS, priorizando el mercado estadounidense y el dólar por encima de la planteación física y táctica del atleta. Regresamos a las transmisiones fragmentadas en 10 plataformas de streaming distintas, donde ver una jornada semicompleta requiere pagar 3 suscripciones mensuales diferentes. Regresamos a los estadios locales donde la seguridad sigue fallando y las barras bravas, rebautizadas cínicamente como grupos de animación, y la pasión malentendida en las tribunas, a veces termina en grescas innecesarias entre aficionados, recordándonos las profundas carencias de seguridad y cultura deportiva que aún arrastramos. Y todo esto, alimentado por una barra periodística que abandonó el análisis táctico. En México, los programas deportivos de la noche no te enseñan cómo se mueve un bloque defensivo, te venden debates a gritos, chismes de pasillo y narraciones estridentes que transforman el fútbol en un reality show de tercera categoría. ¿Qué pasó, Pietra? ¿Qué pasó, Pietrilla? Ese es el pan de cada día en nuestro fútbol mexicano. La Copa del Mundo del 2026 nos demostró una cosa: la materia prima existe. El mexicano ama el fútbol, el futbolista tiene talento natural, hay personalidad en los jugadores y hay una afición incondicional que está dispuesta a entregar hasta el alma si se le trata con respeto. El problema nunca ha sido el balón, el problema es el escritorio. El problema es que el fútbol no pertenece a los futbolistas, ni mucho menos a la gente, pertenece a los dueños del tablero. Y mientras los 17 dueños del fútbol local sigan viendo este deporte como un negocio de rentabilidad inmediata y no como un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo, el destino estará sellado. La burbuja mundialista se ha desinflado. La cruda realidad nos da la bienvenida de nuevo, recordándonos que en este país el fútbol es un gigante encadenado por sus propios creadores. Ahora es tu turno de dejarme tu opinión. ¿Crees que la estructura de nuestro fútbol cambia algún día? ¿O estamos condenados a repetir este ciclo para siempre? Cuéntamelo en la caja de los comentarios. Me ayudaréis un montón si le das like al video, te suscribes al canal y lo compartes con tus amigos, para que así, pieza por pieza, video con video, podamos seguir armando juntos el rompecabezas del fútbol.